Bueno, un tema que está recién salido del horno, como se dice habitualmente, que son algunos datos preliminares de una encuesta que recién se acaban de publicar en este mes de septiembre que acabamos de terminar. Y es una encuesta que era bastante esperada, por lo menos por todos los que trabajamos, ¿no? en el ámbito de la nutrición, porque tiene que ver con datos relacionados al estado nutricional de la población en la Argentina y también a datos en relación al tipo de consumo alimentario que se viene haciendo y que venimos teniendo ideas de encuestas anteriores, pero bueno, esta sería como un dato más actualizado. Esta sería la segunda encuesta nacional de nutrición y salud. La primera que se hizo y que fue realmente la primera encuesta nacional donde se pudo tener una idea del perfil de enfermedades relacionadas a la nutrición fue en el 2004-2005, denominada como ENIS, ¿no? Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, que yo en algún momento hemos hablado de esos datos, pero que no habían vuelto a hacerse una similar. Sí, había habido actualización permanente en la encuesta nacional de factores de riesgo, que era para mayores de 18 años. En cambio, la encuesta nacional de nutrición y salud, quiero aclarar un poquito, porque ahora ha tomado como otras características, no es exactamente igual a la primera. La primera, entre el 2004 y 2005, se realizó para mujeres en edad fértil, niños y niñas hasta de 6 meses a 5 años, 11 meses y 29 días, y embarazadas. Eso fueron la población que se estudió en ese momento. Y hubo resultados en su momento que tenían que ver con sobrepeso en casi todos los grupos etarios, también un resultado que resultó bastante impactante fue la presencia de anemia, que es lo que yo mencioné en otros momentos, sobre todo en niños menores de 2 años y en embarazadas. También surgió como resultado un porcentaje, digamos, todavía importante de crecimiento insatisfactorio y un porcentaje bastante bajo en lo que se refiere a desnutrición aguda. En esta ocasión, los grupos estudiados tienen alguna diferencia. En este caso se tomaron desde los 0 años a 17 años, o sea, niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años y también la población de mujeres y varones de 18 años en adelante. Así que de alguna manera es diferente, ¿no? El foco donde se hizo el estudio. De todas formas, algunos de los datos que acaban de publicarse, hoy vamos a hablar básicamente de los datos antropométricos, ¿no? En tal caso, en el otro programa vamos a hablar un poco en relación a hábitos de consumo, a entornos también relacionados al consumo de alimentos en escuelas y demás, que también se han recabado en esta encuesta, pero lo importante también es aclarar que en esta ocasión se utilizaron o se bajó esta encuesta a localidades urbanas de 5.000 habitantes y más, ¿no? Y está representado todo el país, todas las regiones, ¿no? A la vez, en el análisis de los datos también se han dividido subgrupos, entre ellos, primeramente, lactantes de 0 a 23 meses, o sea, estamos hablando de los 2 primeros años de vida, por un lado. Por otro lado, los niños de 2 a 17 años. Y por otro lado, adultos, o hablando ya desde el final de la adolescencia en adelante, de 18 años y más, ¿no? Así se hizo esta subdivisión. Y la cantidad de análisis o de personas con los que se pudo investigar fueron alrededor de 21.358 personas, ¿no? A lo largo del país, ¿no?
La recolección de esta información estuvo dividida en 3 etapas. Inicialmente una etapa donde se aplicaron cuestionarios autorreferenciados, ¿no? En relación sobre todo a la información sociodemográfica de estas personas y a lo consumido las 24 horas anteriores. Ese fue en una primera etapa. La segunda etapa, mediciones antropométricos, o sea, cuando hablamos de antropometría hablamos de peso y talla mínimamente. Y la tercera etapa, mediciones bioquímicas, tanto de sangre y orina. Así es como ha sido estructurada y cómo fue confeccionada esta investigación. Es bastante importantísima, completo, digamos, ¿no? Sí, y hecha desde el Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y subsecretarías insertas en estos ministerios, digamos, o ahora secretarías, pero que trabajan específicamente en relación a la problemática alimentaria, nutricional y enfermedades crónicas no transmisibles. Bueno, ¿cuáles son los resultados preliminares que se dieron a conocer realmente hace 2 días atrás? Que es algo muy nuevo, como les decía. En relación a los niños menores de 5 años, la proporción de bajo peso y emaciación se refiere fundamentalmente cuando se habla de una desnutrición importante, una desnutrición aguda, ¿no? En los menores de 5 años el resultado fue alrededor de 1.7 a 1.6 respectivamente, digamos, bajo peso 1.7 y emaciación 1.6 respectivamente. La proporción de baja talla a nivel nacional fue de 7.9. En realidad sería casi lo mismo que en la otra encuesta anterior se hablaba de crecimiento longitudinal insatisfactorio. Estamos hablando de baja talla, ¿no? 7.9%. Siempre estamos hablando en porcentajes cada 100, ¿no? Justamente. Y después la proporción de exceso de peso, también de los niños menores de 5 años, como dato global, 13.6. Si los individualizamos la proporción de sobrepeso, es del 10% y de obesidad de 3.6. Eso hace un total de exceso de peso global de 13.6. Estamos hablando de niños de menores de 5 años. Esto, bueno, si tenemos que hacer una reflexión, no se puede hacer una encuesta, comparar así con mucha exactitud, porque como les digo, han variado algunas. Esta sería la población tal vez más parecida, es el grupo de menores de 5 años. Pero el porcentaje de baja talla es alrededor, como decimos, de un 10-11%, de 7.9%, lo que más o menos se mantiene parecido, no hay demasiadas diferencias con la encuesta anterior en relación ni a la baja talla, tal vez un poquito más, pero no mucho más, y en relación al bajo peso tampoco es significativa la diferencia. En este grupo, donde se nota sí como que va en aumento, es el tema del aumento de peso en los niños menores de 5 años. Sigue siendo un problema con una tendencia en aumento, lamentablemente. Con respecto al grupo de 5 años a 17, también los resultados son que la proporción de delgadez en este grupo es de 1.4 y la proporción de baja talla es de 3.7 y la proporción de sobrepeso y obesidad en esta población, que abarca niños desde los 5 años hasta los adolescentes ya de 17 años, es de 20.7 y 20.4 respectivamente. Niños, los adolescentes hasta los 17 años. Y después, por lo que el exceso de peso, que une las dos cosas, sobrepeso y obesidad, es alrededor del 41.1%
entre niños de 5 años hasta los adolescentes de 17 años. Este dato sí es muy... Bueno, fue el dato que se ha difundido en la mayoría de los medios, ¿no? Sí, puntualmente sí, me parece, ¿no? En general siempre se habla más de la población adulta. Los datos más, digamos, que han estado presentes y actualizándose a través de la encuesta nacional de factores de riesgo han sido de mayores de 18 años. Y ahí sí estamos hablando de un porcentaje de más del 60% en los adultos. En los niños siempre ha sido un poco menor, ha venido en aumento. Sí coincide con una encuesta que todavía no está dada a conocer de escolares, digamos, la encuesta nacional de escolares. Sí se sabe que coinciden en base a los datos preliminares, pero esa encuesta todavía no se ha dado a conocer. O sea, lo que es real es que ha ido en aumento en la población más chica. El tema del sobrepeso y de la obesidad y en la población adolescente, ¿no? Ese es el dato, digamos, que llama la atención, ¿no? El dato que llama la atención es que desde hace ya bastante tiempo, bueno, en la encuesta nacional de factores de riesgo lo podíamos ver porque se han hecho ya en más de una oportunidad, pero también partió en los mismos años que partió la encuesta nacional de nutrición y salud. Y en esta no, porque habían pasado más de 10 años que no se había vuelto a realizar. Por lo tanto, ahora es como que se puede observar que condice con lo que ha ido pasando en la otra encuesta y también con otras investigaciones por ahí más focalizadas en escolares o en adolescentes o en niños, ¿no? Es como que corrobora, como que ratifica que uno de los mayores problemas siguen siendo el sobrepeso y la obesidad. Y cada vez a edades más tempranas ese es el problema. Estamos hablando acá desde los 5 años en adelante, si bien es una fracción etaria amplia, entre 5 y 17, pero que hablemos de un 40% a esa edad es grave. Es un problema. Porque estamos pensando que siempre la obesidad va a llevar a otro tipo de patologías y de situaciones incluso complicadas desde el punto de vista también psicológico, social y demás, y que esto se vea en un alto porcentaje ya desde la niñez, desde los 5 años en adelante y tomando la adolescencia, ¿no? Bueno, y si lo relacionas con el dato que dabas la otra vez del mayor consumidor de gaseosa que es Argentina, que tiene Argentina como protagonista, exacto. Bueno, todo va a coincidir. Ahí tenemos como datos extras que uno tiene que ir como conjugando, y es importante esto de hacer un análisis no tan en fraccionado, sino que hay que analizarlo de una manera más amplia, más compleja, más holística, porque son muchísimos los factores que intervienen a la hora de impactar alguna situación de salud y nutrición o malnutrición concretamente. Y con respecto a lo antropométrico de adultos o de 18 años y más, en la población adulta la prevalencia de exceso de peso en esta encuesta es de ya 67.9%, o sea, más, incluso de los últimos datos que teníamos de la encuesta nacional de factores y riesgo. En el caso de los adultos, prácticamente ese 67.9 es altísimo, pensemos que casi cada 100 serían casi 68 están con sobrepeso u obesidad. En el caso de los adultos la proporción es como el 50% de cada situación, digamos, 50% de sobrepeso y 50% de obesidad. También este es otro dato alarmante, porque al principio, años atrás, cuando se empezaron a ver diferencias dentro de lo que es el aumento de peso, siempre la obesidad era un rango menor. Prevalecía más el sobrepeso. Cuando hablamos de sobrepeso es en el rango, si tomamos de índice de masa corporal, que el normal
es entre 18.9, 19 a 25, el sobrepeso es de 25 a 29. Ese dato, digamos, de índice de masa corporal que es en base al peso y talla. Cuando hablamos de más del 29 ya estamos hablando de obesidad. Claro. ¿Y qué pasa? Antes del total, la obesidad era menor en el dato total. Predominaba más el sobrepeso. En cambio ahora estamos viendo que la obesidad aumentó. O sea que tal vez los que estaban en sobrepeso pasaron a ser obesos. Así que bueno, como datos antropométricos exclusivamente de esta encuesta, son estos los primeros, ¿no? Como son resultados preliminares, yo supongo que más adelante se tienen que dar a conocer otros datos como los resultados de análisis bioquímico, que ahí es donde generalmente se puede saber la situación de anemia con los análisis bioquímicos. Pero sí hay bastantes datos en relación al consumo, ¿no? Que los podemos ver si quieren en la próxima semana. Otro dato importante que se averiguó y que yo creo que es necesario y me parece adecuado que lo hayan hecho es la situación de la lactancia materna. ¿Por qué? Por muchas razones. En realidad la lactancia materna, primero que desde hace mucho tiempo, pero mucho tiempo, desde las políticas públicas nacionales, siempre se trata de trabajar y propender a propiciar justamente la lactancia materna. Tiene muchos beneficios, en algún momento lo hemos mencionado, pero también en la prevención de la obesidad. Entonces, por eso también es muy importante seguir trabajando en esto y saber la situación de lactancia actual. En general, el dato que se da en esta encuesta es que al nacer inician la lactancia materna, prácticamente el 96.9% de los bebés inician el nacimiento, una vez que nacen, la lactancia materna. Y más de la mitad de estos chicos, del 56.5% según estos datos, fue puesto el pecho por primera vez en la primera hora de haber nacido, que es una práctica adecuada, digamos, que se lo ponga al pecho inmediatamente que se pueda. Pero el tema sigue siendo que después van quedando y a los 6 meses, al momento de la encuesta, de los niños menores de 6 meses no recibían lactancia materna y la edad promedio de abandono de la lactancia materna es alrededor de los 6 meses. Entonces es otro problema que no está resuelto, digamos. Se inicia, pero no se sostiene, como lo indica y lo propicia la Organización Mundial de la Salud y por supuesto todas las sociedades científicas en relación a que se trate de sostener, si es posible, hasta los 2 años. Muy bien. Y es como que ya a los 6 meses prácticamente casi más o menos la mitad de los que iniciaron ya no la siguen sosteniendo. Lo había mencionado cuando hablaba. Exacto. Y esto es un dato que está relacionado a todo, porque un niño que empieza con lactancia materna, primero va a tener más garantías de un buen estado nutricional, de un buen aumento de peso, de un buen aumento de talla, de un buen estado de salud, y ni hablar también en relación a una buena, digamos, desarrollo, por todo lo que implica el hecho de ser amamantado. Cuando aparecen otro tipo de leches o aún fórmulas lácteas, nunca nos tenemos que olvidar que ya empieza un poco el manipuleo, digamos, de los adultos, y eso por ahí va distorsionando la forma de alimentar también al niño. Por eso el hecho de que haya lactancia materna exclusiva es un protector de la salud del niño y del estado nutricional del niño y la prevención de algunas enfermedades como estas que estamos hablando, que son números que van en aumento, tendencia de aumento, como el sobrepeso y la obesidad.